Hola, mi nombre es Claudia Jurado. Bienvenidos a otro capítulo más de Referentes. El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara. Este es el restaurante Santo Coyote y tengo el placer y el gusto de presentarles a un amigo que fue mi compañero en el periódico Mural y que es uno de los periodistas más reconocidos y admirados en el estado de Jalisco. Y bueno, con una trayectoria en radio, en televisión, en medios escritos, es sin duda un gran referente. Él es Jaime Barrera. Bienvenido, Jaime. Claudia, te agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto también reencontrarte y saludarte. Muchas gracias, Jaime. Pues bienvenido a Referentes. La verdad es que mucho que hablar de tu carrera porque es una carrera muy extensa y además muy nutrida en tanto en radio, en televisión, en medios escritos. Pero ¿cómo fue que inició esa trayectoria? ¿Cómo fue que decidiste ser periodista? Fíjate que yo todavía en la preparatoria, mi vocación ahí era ser médico. Médico. De hecho, yo estudié la prepa en la Universidad de Guadalajara, cuando todavía la modalidad era ir 3 días a la prepa, un día a Los Belenes, que es ahora todo este núcleo del Centro Cultural Universitario, allá donde está el Auditorio Telmex, la biblioteca, el Centro de Artes Escénicas, y escogías jueves y viernes para ir a algún adiestramiento administrativo, de ingeniería, y yo fui a las médico-biológicas, Ok. em, porque yo quería estudiar medicina. Pero los jueves que íbamos a los Belenes eran como clases de sociología, de introducción al comunismo, y ahí conocí un maestro que daba unas clases increíbles, te explicaba la realidad sociopolítica mundial, luego nacional y luego bajaba a la escena local. Entonces me gustaba cómo explicaba las cosas, te dejaba, entendías y te dejaba muy claro cómo estaban las cosas, quién eran los actores. Y al terminar las clases yo le decía, oiga maestro, ¿y usted cómo le hace para saber tanto y explicar tan bien? Me dice, muy sencillo, hay que leer 2 o 3 periódicos al día, una revista a la semana, por lo menos un libro al mes, y Mm, con eso vas a tener muy claro ujú. las cosas. Entonces, ahí en la preparatoria me acuerdo que yo empecé a comprar periódicos, a comprar revistas, y ahí fue como el cambio de vocación. En vez de seguir estudiando medicina, decidí estudiar periodismo. Y fue por eso, fue por ese maestro. Fue por ese toque en un Ajá. momento de tu vida que cambias, ¿no? Una vocación que tú crees tener clara por otra, que yo creo y le agradezco muchísimo por eso. ¿Y cómo empezaste a hacer tus pininos? ¿Cómo fue que te empezaste a incursionar en el periodismo? Fíjate que, a diferencia de otros compañeros que desde que estaban estudiando fueron a tocar la puerta de una redacción, de una radiodifusora, de una televisora, yo le tenía tanto respeto a este oficio que nunca me animé. Más bien yo decía, prepárate bien en la universidad y ya que termines, que estés bien preparado para cuando llegue la oportunidad o la vayas a pedir. Y cuando termino la universidad, mi primera oportunidad se da en Radio Universidad de Guadalajara y ahí empiezo en 1989. Bueno, llego como reportero a Radio Universidad a hacer, junto con Pepe Díaz Betancur y Gerardo Rico, el primer noticiero realmente producido en la radio, porque lo que había hasta antes eran espacios de noticias donde leías los fax que antes llegaban a las redacciones. Digo, los jóvenes que nos Sí, escuchan ya claro. no saben ni qué ¿Y qué es, es un fax? pero era una Sí, máquina así donde salía sí. Y llegaba el una tira de papel. papel y ahí había noticias. Entonces Sí, las agarraban, leían las noticias, pero realmente no había una producción noticiosa. okey. Y ahí armamos un noticiero que empezó a reportear solo cosas de la universidad. Se llamaba Línea Universitaria
y fue el primer noticiero en el que trabajé. Era muy novato, entonces me acuerdo que las primeras entrevistas, la primera que hice fue a Mayo Ramírez. Un saludo a Mayo, si por ahí anda, creo que ahora es un alto funcionario de Morena, o de los gobiernos de Morena. Y en ese entonces él era dirigente estudiantil de la FEG cuando estalla el conflicto con Raúl Padilla López. Entonces a mí me mandan, mi primera misión periodística fue ir a las puertas de la Prepa 1 a ver qué pasaba o por qué habían tomado esa escuela. Toco, sale Mayo Ramírez, muy joven también, y fue mi primera entrevista. Mi mano temblaba, o sea, yo le hacía así a la Sí. grabadora, ¿no? Y esa fue mi primera entrevista. Me toca en mi primera etapa o en el arranque de mi carrera como reportero, el conflicto de la Universidad de Guadalajara en 1989, cuando el grupo UNIFEG, que duró años dominando la Universidad de Guadalajara, es desplazado por el grupo, eh, por el grupo UDG, que comandó hasta su muerte el licenciado Raúl Padilla López. Y fue una situación muy complicada, ¿no? Y a Sí, veces incluso se dio hasta un poco cuestiones de violencia, ¿no? Por sí, sí, ahí. sí, bueno, eran tiempos, pues todavía era el pistolerismo estudiantil, que ya iba de salida, pero ese choque sí hubo tomas de escuela, tomas de distintas escuelas de la Universidad de Guadalajara, y fue cuando empieza la Federación de Estudiantes de Guadalajara, con toda una historia de pistolerismo en Guadalajara, a ser desplazada por el nuevo organismo estudiantil que crea Raúl Padilla López para ir desmantelando el grupo al que perteneció, pero al que en determinado momento desplazó para tomar el control de la Universidad de Guadalajara por un grupo que hasta el momento sigue siendo hegemónico ahí en la Universidad de Guadalajara, pese a la muerte hace más de año y medio de Raúl Padilla López. Y bueno, una historia también muy controversial, la de Raúl Padilla López, pero hoy nos vamos a enfocar en la tuya, Jaime. Y de Gracias. ahí, de Radio Universidad, ¿hacia dónde, de dónde sigues? Estoy poco más de un año en Radio Universidad, donde la verdad es que senté las bases de mi quehacer periodístico. El haber reporteado toda la universidad me dio como, eh, el haber empezado como en algo muy específico que me dio las bases como para entender la dinámica y las relaciones de los distintos actores, los distintos espacios. Y de ahí me invitan a Noticentro. En Noticentro había personajes que yo admiraba mucho, que escuchaba hablar desde que era estudiante. Por ejemplo, el director de ese grupo del noticiero de esa estación de radio era Juan María Naveja. Yo oía mucho hablar de él, pero cuando yo llego él ya no estaba. Pero bueno, ahí conozco la diferencia entre hacer un noticiero en una radiodifusora pública a una radiodifusora comercial, que Okey. tiene otra dinámica, que tiene que buscar anuncios, que tiene que buscar el financiamiento. En la radiodifusora pública, pues ya hay un presupuesto, ¿no? Ujú, Puedes hacer contenidos mucho más largos, más a profundidad. ujú. Y en las radiodifusoras comerciales, pues noticieros tienen que ser muy cortos, em, y es como otra lógica, otra dinámica, ¿no? Y es una línea editorial que también se comercializa, ¿no? Hay líneas editoriales, también entiendes eso. Y claro, ahí también entiendes que toda empresa tiene una línea editorial y también tiene intereses comerciales que cubrir. Después de ahí, bueno, tú has estado en El Informador, en Mural estuviste como el editor de Sí, Ciudad. me tocó ser como un colaborador fundador de Mural. Sí, bueno, y punto, estuve también como fundadora, pero tú eras el editor de Ciudad, que era, Así es. como la plana de información general
de Jalisco, ¿no? Sí, en Noticentro me tocan ahí las explosiones del 22 de abril de 1992. Me tocó estar en cabina, yo creo que 3 días. No salíamos de ahí porque en ese momento la radio era quien comunicaba a las familias que estaban fuera de México y que querían saber ¿Cómo estaban de sus sus familiares de familiares? Guadalajara, porque no había comunicación. Sí. Entonces, en Noticentro me toca eso, me toca también creo que la muerte, no, trabajo en Noticentro, eh, como hasta fines del 92. Ahí es el primer lugar de donde me despiden, ¿no? ¿Por qué? Ahí por problemas de por defender ahí a un compañero, me dijeron: "Tú no te metas", y ya, me quedé sin trabajo, pero afortunadamente eso me ayudó a buscar entrar a la corresponsalía del norte de Monterrey. Ujú. Eh, Empiezan a aparecer algunas convocatorias en las salas de prensa y en las universidades, donde invitaban a los interesados, reporteros, periodistas, que quisieran estar en un periódico mexicano que se iba a aliar con el Wall Street Journal. Entonces, wow, veías eso y decías, no, pues yo quiero estar ahí. Sí, claro. Y bueno, yo concursé, afortunadamente me salí seleccionado y resultó que era para abrir la corresponsalía acá en el occidente del país, con sede en Guadalajara, del norte de Monterrey, Ujú. que en ese momento también en la universidad te explicaban que el periódico El Norte era un periódico guau, ¿no? El Es mejor que de en aquel entonces México, sí era algo así. que se hacía fuera de la Ciudad de México, el único periódico que se hacía fuera de la Ciudad de México en Monterrey, pero que era un periódico influyente en todo el país. Sí, así es. Entonces, guau, dije, no, pues Hay que estar ahí. ojalá quede, ¿no? Resulté seleccionado y fue una etapa también sumamente formativa porque era el corresponsal del norte, junto con Cayetano Frías, junto con Irma Salas, junto con Mónica Álvarez, un gran equipo de 4 corresponsales. Era un periódico muy, muy fuerte para tener una corresponsalía de 4 personas 4. en Ujú. Guadalajara y cubríamos todo el occidente del país. Entonces, si había un tema en Guerrero, íbamos a Guerrero, en Colima, en Sonora, en Baja California, toda esta parte Ujú. nos tocaba a la oficina de Guadalajara. Eh, entonces, bueno, esa fue la corresponsalía del norte, fue la semilla de lo que hoy es el periódico Mural en Sí. Guadalajara, donde nos tocó trabajar juntos. Sí, así es. Pero, bueno, pues esa corresponsalía se abre en 1993. El gran hecho que nos toca como equipo de corresponsales es la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Sí. Esa, pues a mí me toca ir al aeropuerto, tomar las fotografías esa tarde, mandar el rollo con alguien de Monterrey, porque no había, No, antes no era digital, ahora con un clic, pero antes no. era con rollos, Revelar el rollo, revelar ir, el rollo, enviarlo. mandarlo. Entonces ese día en la locura, yo tomo las fotos del cardenal balaceado, de las gentes que estaban Te muertas ahí. tocó verlo. Pues sí, sí, llegué al aeropuerto Okey. y me tocó reportear todo el asesinato del cardenal. Y al final de eso mandar el rollo con un pasajero que iba a Monterrey. El rollo no llegó porque los vuelos se suspendieron por todo el movimiento policial que se hizo luego de que mataron al cardenal y que se fugaron los narcos. Em, y en la noche nos llama esa persona que iba a Monterrey y nos dice, oigan, aquí tengo su rollo, ya investigué cuál era su número de la redacción del norte aquí en Guadalajara y pues vengan por el rollo, yo estoy en tal hotel, fui por el rollo, pedí de favor al periódico entonces Siglo XXI que me permitieran revelar ahí el rollo y mandarlo con un sistema que era lentísimo, Sí, era de un lentísimo. tambo que
se escaneaba la fotografía Sí, no, muy no. lentamente. Sí, era como un escáner y, el ojo y luego la nariz, iba muy lento. Así es, y bueno, como esas muchísimas historias de coberturas muy interesantes que nos tocó hacer como corresponsales del norte. Ujú. Eh, Estábamos ya como corresponsales del norte y se abre el periódico Reforma en la Ciudad de México. Entonces ya mandábamos información al norte, a Reforma, y luego nos dicen, se va a abrir otro periódico del grupo Reforma en Guadalajara. Super noticia. Y fue cuando empezamos, junto con Héctor Moreno, a empezar a reclutar, empezar a pensar el periódico, a reclutar gente al equipo y empezar a hacer un semanario que se llamó Reforma Jalisco, como para ir ensayando el proceso. Que fue lo que trabajamos en Infocel, ¿no? Ahí desde Infocel. Cuando estábamos en la calle de Marsella, ¿te En acuerdas? Marsella, así es. Bueno, pues ahí me tocó también empezar a hacer ese semanario eh, y irnos y empezar a prepararnos para lanzar el periódico Mural por ahí en 1998. Así es. ¿Y eso qué representó para ti? ¿Qué reto representó? Porque ya eras jefe de una sección súper importante. Yo creo que, si no es que Bueno, la más importante del la periódico. apertura de Mural significó dejar mi etapa de reportero de calle para empezar a entrar a la parte de organizar una redacción, de planear las coberturas, de diseñar una línea editorial. Y bueno, pues fue una etapa también de evolución muy importante. Mural para mí significó eso, dejar la calle y entrar a aprender a dirigir equipos, a, a trabajar en equipos de colegas, con jóvenes reporteros que empezaban su carrera como yo hacía unos años. Entonces, eso significó y fue pues una gran experiencia, ¿no? ¿Y por qué saliste de Mural? Tuve ahí algunos problemas también, era muy impetuoso. Entonces yo quería ahí meter temas, ser un poco más arriesgado. Mi jefe entonces, Guillermo Camacho, que acaba de fallecer en paz descanse, eh, pues como que no, dijo, no, no, ya, ya está bien. eh, y bueno, decidimos, ahí me dijeron que gracias por participar después de Híjole. muchos años, ¿no? De estar ahí. Salgo del periódico Mural y eso fue un golpe durísimo en el 2008, porque bueno, habías dejado ahí todo, ¿no? Sí, tantos Traías la años, tanta camiseta muy puesta, pero sí, también ahí aprendes que pues así pasa y cuando uno trabaja en un medio de comunicación hay que tener también la maleta ahí abajo de tu cubículo, de tu oficina, porque el periodismo es mucho de intereses. Si haces un buen periodismo te conviertes en alguien incómodo y cuando haces un buen periodismo y eres incómodo, pues hay muchísimas presiones que luego te quieren callar, quieren que que dejes de publicar y bueno, pues algo así pasó. sí, es complicado. Y pero de ahí, ¿cómo es que sale, después, estar en Milenio? ¿Fue el siguiente? Fíjate que salgo de Mural, Ujú. mis hijos estaban chicos, había necesidad de pagar colegiaturas, hipoteca, camioneta, y dices, ahora cómo le voy a hacer, ¿no? Afortunadamente, eh, me llaman, me empiezan a buscar de, pues, de gobiernos Mm, para trabajar en temas de comunicación social y eso. Y la verdad es que yo dije, no voy a aguantar, voy a aguantar. Siempre he pensado que si del periodismo cruzas la línea al sector público, como que pierdes algo sí, de, cierto. de la, de Credibilidad la puede ser. esencia, de la credibilidad. La verdad es que les di mucho las gracias, aguanté, aguanté. Estuve a punto de irme a Sonora, a un periódico de Sonora, a trabajar.
y en eso me ofrecen, venía la elección del 2009 y me invitan a ser el director de comunicación social del Instituto Electoral. Y bueno, ahí voy, dije, bueno, pues es un organismo autónomo, mientras sigo Mientras tanto. buscando trabajo, voy a estar ahí y me toca trabajar 3 meses ahí para preparar el proceso electoral de 2009 desde el punto de vista de la comunicación, de la invitación al voto. Y justo cuando entré ahí, me llaman de Milenio Ujú, y me dicen, oye Jaime, que ya no estás en Mural, pues te invitamos acá a Público. ujú. Y yo les digo, oigan, pues me encanta la invitación, pero pues yo acabo de comprometerme aquí en el Instituto Electoral y pues no puedo tirar la toalla al mes cuando viene la elección en un mes más. Ujú. Entonces, les pediría que me den ese lapso de tiempo y me dicen, no, queremos el cambio ya, pues muchas gracias por Precisamente participar. porque viene la elección, ¿no? Exacto, Seguramente. entonces, pues con todo el dolor de mi corazón, dije, bueno, pues ni hablar. La verdad me dolió mucho porque pues lo mío era eso, pero cuando te comprometes, pues tienes que Sí, sacar claro. adelante el compromiso. Afortunadamente, cuando termina la elección, inmediatamente me llaman, me dicen, bueno, entonces, ¿qué sí te interesa? Y es cuando empiezo mi etapa en Público, otros 10 años ahí. Llego como subdirector, estando Diego Petersen de director. Luego Diego sale del periódico, me ofrecen la dirección de Público en el 2009 y también ahí empieza otra gran etapa. Cumplo uno de mis objetivos, que era lograr ser director de uno de los periódicos importantes de mi ciudad. Y bueno, pues ahí vienen 10 años también padrísimos de grandes retos, de grandes logros periodísticos, de dirigir un gran equipo y junto con ellos formar un periódico que se hizo eh, importante. Es un referente en Jalisco. Sí, la verdad es que era un periódico eh, en el que había grandes periodistas, ¿no? Rubén Martín, Sonia Serrano, Agustín del Castillo, Nacho Pérez Vega, eh, eh, muchos. Digo, no me gustaría Omitir alguno, ¿no? omitir alguno, sí. ¿Y qué reto fue después, porque apareces después a cuadro y ya estás frente a las cámaras cuando empieza esta parte de lo de Milenio, ¿no? Ya en como radio, más bien como televisión. Hubo muchas, la etapa en Milenio me toca, fíjate, me toca entrar en el 2009, se llamaba Público. Ujú. Luego le cambiamos el nombre a Milenio, una decisión muy difícil. Y salgo de Milenio también por presiones, cambios de gobierno. eh, y después de que salgo de Milenio, bueno, Público ¿Y qué hubo. presiones eran esas, Jaime? Para, digamos, eso es importante como explicarlo, porque es como una situación que afecta mucho a los periodistas que de alguna manera quieres hacer las cosas de manera ética, de manera responsable y de repente te mueven el tapete con algunas circunstancias que no van por ahí, ¿no? Sí, bueno, llegaba un nuevo gobierno, el de Enrique Alfaro. Hicieron ahí un planteamiento de que pues era mejor que yo no estuviera al frente de ese periódico. Y por eso los dueños deciden eh, que no siguiera yo y es cuando salgo de Milenio y inmediatamente fíjate que me invitan a radio otra vez, ¿no? Regreso al radio donde había estado, me invitan a Líder Informativo, donde estoy actualmente en mi segunda temporada. Luego, el Canal 44 me invita también a hacer un programa de entrevistas que se llamaba Desde la Barrera. Ujú. Y mi columna que escribía en
que empecé a escribir en Milenio en 2010, don Carlos Álvarez del Castillo, dueño del Informador, me dice, oye, pues tráete tu columna al Informador. Entonces, afortunadamente, después de que salgo de Milenio, se me abren varias oportunidades y se abre otra etapa en mi carrera, que es en esta en la que estoy, donde pues tengo una columna en el Informador, tengo un programa de radio, y cuando estaba en el 44, fallece un gran amigo que era Pepe Fernández, que fue como la figura de las noticias en la noche en Televisa. Sí, Pepe Fernández, lo recordarás, sí, fallece hace 6 años. Televisa empieza a buscar eh, quién va a sustituir a quien había dado las noticias, había estado en ese espacio junto con Becky Reynoso durante más de 20 años. Empiezan a escautear, a preguntar, y por el mismo problema que yo había tenido con quienes estaban en el poder en ese entonces, dije, bueno, pues a lo mejor me van a vetar. Entonces dije, no, pues no, a lo mejor no me toca, pero pues resulta que me invitan a Televisa hace 6 años, ujú. a la muerte de Pepe Fernández, y ahí estoy, ¿no? ¿Y ya tienes cuántos años en Seis Televisa? años, 6 años. 6 años también, una gran experiencia también, y un gran espacio de comunicación, de cercanía con los tapatíos y las tapatías. Y ahora mostrarte, mostrar tu cara, mostrarte a cuadro, ¿qué reto implicó eso, Jaime? No, Porque bueno, estar tiene, ahí tiene, en tiene redacción su, y tiene su gran, es un gran reto. sí, La cámara impone, sí, y así a es. la cámara hay que saberla entender y irte entendiendo con ella. Al principio era nerviosismo. Yo había sido periodista de periódico, de radio. Televisa, yo tenía 6 años yendo a un programa de debate cada lunes, pero era muy distinto a llegar todos los días, ver el noticiero, presentarlo, y sigo aprendiendo todos los días. Cuando fui corresponsal, aprendí a reporteas de todo. O sea, me recuerdo que en la mañana iba al Club Industriales a reportear cosas de empresarios, luego tenía que ir al servicio médico forense a ver cómo había estado la inseguridad y los muertos el día anterior, luego había que ir a las alcaldías, al centro para ir al Ayuntamiento de Guadalajara, al Congreso del Estado, a Palacio de Gobierno, luego había que ir al Club de las Chivas o del Atlas a ver qué había pasado, ¿no? Entonces conocí más o menos todas las fuentes, pero sin duda en lo que fui profundizando fue en la vida política del Estado, el tema de la seguridad del Estado, que en Jalisco pues siempre ha habido sobresaltos, empezando, por ejemplo, lo del Cardenal, pero antes se había dado el secuestro de un agente de la DEA, sabemos de cómo se han asentado en Guadalajara grupos del crimen organizado. Entonces, entre el tema de la política y el tema de seguridad, el tema de los gobiernos y la ciudad, es en lo que más me he enfocado. sí, ¿y eso qué implicaciones ha tenido para ti, digamos, para esas personas que de alguna manera se le has incomodado en mostrar o visibilizar esas causas que como periodista nos corresponde visibilizar, ¿no? En estas cuestiones de inseguridad, de violencia, ¿qué ha implicado para ti eso? Bueno, ha implicado el cambiar periódicamente de trabajo porque, pues, cuando denuncias cosas, eres incómodo y entonces los gobiernos van y piden tu cabeza, piden que salgas porque estás publicando una serie de cosas que les incomodan. Así como al poder, así como a los grupos económicos, así como incluso a grupos religiosos les molesta, pues hay grupos fácticos como los empresariales o como los de la delincuencia, que se han convertido también en amenazas para el ejercicio periodístico. México está convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo por todos los periodistas que han muerto por denunciar cosas, ¿no? Entonces, es algo inherente al oficio, ¿sí?
pero uno tiene que ser muy precavido, muy cuidadoso, muy profesional en lo que escribe para no publicar nada que no tengas bien documentado, ¿no? Sí. Creo que eso, hacer un buen periodismo, aunque sea un periodismo crítico, combativo, eh, te da seguridad. Y tú precisamente por estas circunstancias, Jaime, tú has sido para muchos jaliscienses un referente en periodismo, porque eres un periodista muy respetado y muy querido precisamente por esa ética y ese periodismo que has ejercido. Sin embargo, en marzo de este año, El 11 de marzo, sufriste, una bueno, situación fue complicada. el 11 de marzo fue el peor momento de mi vida, ¿no? Cuando me privaron de la libertad, 5 hombres fuertemente armados, saliendo de mi programa de radio, 2 de la tarde ahí en Chapalita. em, es algo que aún no sé quién fue el autor intelectual que ordenó que me privaran de la libertad para reclamarme, eh, para preguntarme quién me pasaba la información, para hacer, pues, más de 30, fue toda la tarde del lunes, todo el martes, me sueltan la madrugada del miércoles para buscar intimidar el trabajo. Fueron momentos, Claudia, sumamente difíciles que, pues, me han cambiado la vida, ¿no? Te reducen al mínimo la libertad, pero gracias a Dios soy un privilegiado. Muchos colegas no vuelven de ahí. Hay una frase que me dijo Agustín del Castillo, como es así de contundente. Me dijo: Jaime, me da mucho gusto que hayas regresado del Valle de los Muertos. Híjole, qué difícil. Sí. De ese tamaño es. Entonces, la pasas muy mal, pero yo tengo el privilegio de estar aquí contándolo y de seguir ejerciendo nuestra gran pasión, que es el periodismo. Esos momentos, Jaime, ¿qué, digamos, cambió tu vida, dices ahorita, para, digamos, de una manera estratosférica, pero para bien y para mal, ¿qué ha cambiado? Para bien, ves las cosas de otra forma, aprecias muchísimo más el cariño de los tuyos, de quienes te han acompañado en la carrera, de tus audiencias, que yo aprovecho aquí tu espacio para agradecer de verdad eh, todas las muestras de afecto, de cariño, de solidaridad que tuvieron en esos días tan difíciles. Me sigue conmoviendo mucho, Claudia. Sí, y una de esas cuestiones fue que nos unimos muchos periodistas, estuvimos ahí, en la plaza, Te lo agradezco mucho. ahí con pancartas y más. Yo creo que los periodistas deberíamos de unirnos, no solamente en esas circunstancias tan complicadas, sino siempre, ¿no, Jaime? ¿Cómo ves esa unión del periodismo que debería de ser un poco más fuerte? Sí, yo creo que eh, sí hace falta evolucionar en eso. Creo que eh, se van dando pasos hacia allá. Eh, yo cuando salgo y veo eh, todas las muestras de apoyo, me demostraron que ya hay iniciativas y organizaciones de compañeros que se empiezan a reunir y que creo que es muy importante que el gremio esté unido, sobre todo ante amenazas de ese tipo, ¿no? También hubo muchas campañas de desprestigio hacia Sí, tu claro, persona. claro, ¿Eso claro. qué ha implicado también, Jaime? Porque incluso se veía como que venía desde una perspectiva gubernamental y eso todavía es Sí, más grave, ¿no? sí, tratando como de desvirtuar lo Así es. sucedido, como poniendo en duda Sí, ese momento tan difícil que se vivió. tan horrible, con memes y cosas Y tan creo que bajas. pues, es como se revictimiza al luego a quien sufre un delito. No hablo solamente del gremio periodístico, sino en general quien quien es víctima de algo, la autoridad luego en vez de resolver o tratar de hacer justicia, pues trata de revictimizar o decir, pues le pasó porque
andaba metido ahí en cosas raras o Sí, no. y fue precisamente lo que dijo, Enrique Alfaro, ¿no? El gobernador de Jalisco, bueno, que ya está a punto de salir, donde decía que, tu caso era otra cosa. Bueno, pues yo quiero saber qué cosa. Sí, o sea, y que investiguen para saber qué cosa era, ¿no? A qué se debió esa cosa. Bueno, es claro y es del dominio público que eh, siempre ha habido una relación hostil del gobierno de Enrique Alfaro hacia mi trabajo, ¿no? Fue un factor fundamental para mi salida de Milenio. Siempre estuvieron tratando de cerrarme las puertas de los trabajos en los que estaba. Y Y eso volvió a verse después de este episodio tan difícil que tuve. y esa investigación, ¿cómo va hasta ahorita, Jaime? No, no ve nada, no me han informado más que creo que agarraron a dos trabajadores de un taller de laminado y pintura que se ampararon y creo que ya están libres. De ahí en más yo no sé nada de mis captores, ni la motivación que los llevó a privarme de la libertad. ¿No? ¿Todavía tienes temor sobre eso, La Jaime? vida cambia, estoy inscrito en el mecanismo de protección a periodistas, eh, salgo muy poco a sitios públicos, porque pues te tienes que cuidar mucho más que antes, porque desde luego que hay preocupación y, y miedo, ¿no? De que vuelva a pasar. Y con todo esto, ¿puede un periodista, mantenerse firme en sus convicciones a pesar de que suceda todo esto, Jaime? Necesitamos seguir, digamos, diciendo la verdad y haciendo nuestra labor como periodistas. Yo creo que si algo así provoca que vayas a dejar de pensar en eso, debes de parar y buscar hacer otra cosa. Y en tu caso, No, qué ha yo pasado? creo que desde el primer día que tuve la oportunidad de regresar, dije, vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer como lo hemos hecho siempre, ¿no? Mm, Tomando precauciones, cuidándote, pero cumpliendo el papel que le toca ser un periodista, ¿no? Eso es lo que uno eligió, es lo que a uno le gusta y eh, siempre hay que seguir cumpliendo el papel que tiene el periodismo, que es el de denunciar las cosas que no están bien para tratar de contribuir a que mejoren y que eso implique que mejore la calidad de vida de una comunidad. ¿No? Así es. Y bueno, para ir terminando, Jaime, tu hija Itzul está dentro de Morena, ella está dentro del Consejo Nacional de Morena. ¿Esto qué tanto, de alguna manera, cómo lo sobrellevas? Porque siendo periodista, pues te abstienes de hablar de Morena o por gracias a tu hija o no, o No, simplemente, no, ¿cómo yo manejas sigo eso? hablando y pueden ver mis columnas, yo sigo criticando a la 4T, sigo criticando a Morena. Es una relación que yo y mi hija hemos hablado claramente, ¿no? Digo, yo haya deseado que no fuera política porque conozco la política y sé que es algo sumamente difícil y traicionero, pero bueno, es su vocación, es una mujer de 36 años, yo la tengo que respetar. Bueno, creo que ya le subí la edad, 33, creo. Eh, a ver, ahí tiene uno que respetar. Sí. Y yo le dije, oye, eres abogada, búscate un buen corporativo, vete a la iniciativa privada. Y dice, papá, a mí me gusta la política y tú eres el que menos me puede decir que no. Pues yo crecí oyéndote hablar de política, leyendo periódicos, oyendo noticias todo el día, hablando en reuniones de política. Pues yo crecí oyéndote y viéndote. No soy periodista, pero quiero ser política. Pero Jaime, en muchas de sus columnas, le ha tirado a la 4T. ¿Y qué te dice ella al respecto? Lo respeta Okey. y también dice, bueno, yo respeto tu trabajo, tú respeta el mío. Es, a ver, estoy entrando también a esa etapa donde ya mis hijos crecieron, están empezando a hacer su carrera, a una se le ocurre hacer política, y bueno, yo también le he dicho claramente, si tú cometes un error de lo que yo he criticado, pues seguramente yo también voy a tener que abordar un tema tuyo, ¿sí?
Eh, Sea lo que sea. no me gustaría ser juez y parte, Sí. pero mi trabajo me llevará a ello. ¿Qué elegirías Es algo entre? incómodo, Sí, claro. sí es algo incómodo, pero creo que puede seguir ella su camino y yo el mío, em, sin, sin interferirnos. Si lo hace con ética, no tienes por qué hablar de algo que Creo que está comprometida a hacer un buen papel. muy bien. Jaime, no sé si quieras agregar algo, No, bueno, Claudia, agradecerte este espacio, felicitarte por esta iniciativa. Sé que te ha ido muy bien y para mí un honor haber estado aquí con toda tu audiencia y que me hayas dado oportunidad de platicar un poco de, pues de mi vida y de esta parte profesional que me apasiona y que me encanta. No, pues es un honor y un placer que nos hayas aceptado la entrevista, Jaime, de verdad, y siempre con mucho cariño y nos solidarizamos contigo Muchas en gracias todo por lo que. todo. Muchas gracias por la solidaridad a ti, a todos los colegas, a las y los colegas y a todos mis televidentes, lectores, radioescuchas que a lo mejor también están por aquí. Gracias a todos de verdad. Sí. Mi agradecimiento eterno. Un abrazo enorme a todos. Y pues bueno, vamos a despedirnos y pues sigan aquí en Referentes. Este es un capítulo más con Jaime Barrera, pero tendremos más adelante con otros invitados. Esperemos que nos escuchen, que nos den like si les gusta nuestro contenido y se suscriban a nuestro canal. Mil gracias por estar con nosotros. Hasta luego, hasta la próxima. Bye. Bye.